¿Has sentido miedo a que te abandonen o a ser rechazada? ¿Has hecho todo lo que está a tu alcance para que las personas que te importan no se vayan? ¿Has hecho mil y un cosas para obtener aprobación? Sí, yo también he estado en ese lugar y sentía mucho miedo, dolor y una ansiedad constante porque mi esposo no se fuera. Me generaba mucha ansiedad el pensar que podía no ser suficiente para él y desarrollé un comportamiento muy demandante porque esa inseguridad que tenía me estaba empujando a estar encima de él, presionando, vigilando, y mi estabilidad y seguridad las basaba en lo que mi esposo hacía o no. Hoy en día puedo ver que, como no estaba en el lugar correcto, nada me era suficiente para calmar ese miedo y esa ansiedad. Por el contrario, esto generaba más distanciamiento con mi esposo, al cual tenía muchísimo miedo de perder. Era común que yo le enviara constantemente mensajes, los cuales iniciaban suaves, diciéndole cuánto le amaba y lo mucho que lo valoraba. Si él respondía, no me era suficiente porque no lo hacía como yo quería. Y si no lo hacía en el tiempo que yo consideraba oportuno, me ponía muy mal, pues mi cabeza empezaba a sobrepensar y se hacía toda una película que iba desde asumir que yo no le importaba hasta que me estaba haciendo infiel. Lo acosaba tanto que llegué incluso a afectar sin darme cuenta su desarrollo en su trabajo, pues él vivía en la constante preocupación y en un estrés de que si no respondía o regresaba rápido del trabajo, sabía que yo estaría muy mal, provocando que él no desempeñara correctamente sus labores en el trabajo. Todo esto trajo un tiempo de sequedad a mi matrimonio en un largo, largo tiempo. Había problemas, pues constantemente revisaba su celular y aun cuando no encontraba nada inapropiado, no me era suficiente, pues asumía que él era muy bueno para ocultar. Y a ver, en el mundo hay personas, hombres y mujeres que actúan de esa manera. Eso es real. Sin embargo, mi esposo no me había dado razones genuinas o contundentes para yo asegurar que algo estaba pasando, hasta que un día, literal, sentí que estaba perdiendo la cordura. Sentí que me estaba volviendo loca, pues esa inseguridad ya estaba afectando e impidiendo que yo cumpliera con mis responsabilidades y ocupaciones. Todo el día buscaba, acosaba, pensaba formas en las cuales podría vigilarlo. Incluso llegué a considerar seriamente la posibilidad de tomar del dinero familiar para contratar a un investigador privado y lo vigilara. Era algo insostenible. Estaba perdiendo literalmente la cordura. Pero Dios es fiel y me permitió vivir esta situación para llevarme a vivir lo que dice su palabra en Salmos 61, del 1 al 3. Oh Dios, escucha mi clamor, oye mi oración. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de tu seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Y un día doblé rodillas y fui con todo ese miedo, dolor, angustia y ansiedad delante de Dios y clamé con todas mis fuerzas, llorando desesperada para que me quitara eso que estaba sintiendo y viviendo. En ese tiempo yo ya me reunía, leía su palabra, oraba, hacía mis devocionales, pero hoy puedo ver que conocía de Jesús, escuchaba de Jesús, pero no estaba viviendo a Jesús. Lo que me pasaba es lo que dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Estaba confiando en mi propia sabiduría, la cual obviamente era limitada, desenfocada y muy equivocada. Y estaba siendo presa del miedo y de la ansiedad. Sé muy bien lo que sientes, pues he estado ahí. Pero ¿sabes? Nosotras por sí solas no podemos evitar que nuestros esposos tomen una decisión equivocada. Nosotras no tenemos el poder de cambiar a las personas. Quien sí lo tiene es Dios. Y la Biblia está repleta de ejemplos de que Dios transforma y renueva vidas de las personas. ¿Recuerdas a Mateo, el recaudador de impuestos? La Biblia nos dice que Jesús lo vio y le dijo, sígueme. Y éste le siguió. Y fue un hombre nuevo. ¿Qué me dices de Pablo, quien perseguía a los cristianos? Y cuando Pablo tuvo un encuentro con el Señor,
La palabra nos muestra la transformación de Pablo, la cual se dio de una forma progresiva. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si has hecho a Jesucristo tu pastor, tienes que confiar que Él te proveerá de todo lo que necesitas. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto ya es una realidad. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos tener la certeza de que Él nos proveerá de todo lo que necesitamos. Recuerda, el Señor es mi pastor y nada me falta. Salmo 23:4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Viví durante mucho tiempo una sequedad en mi matrimonio, un desierto, porque estaba viviendo una religiosidad. Estaba enojada con Dios en el fondo, porque mi esposo en ese tiempo no iba a la iglesia, no compartía mi fe en Dios, porque a mis ojos no estaba atendiendo mi necesidad. Sin embargo, Dios no estaba siendo ajeno a mi dolor, y mucho menos a mi necesidad, solo que mis tiempos no son sus tiempos. Tal vez tú que me estás escuchando, estás pasando por lo que yo pasé hace muchos años. Tal vez estás sintiendo que tu matrimonio está en una situación de peligro. Te digo, mi amada, tienes que regresar al Señor. Tu lugar seguro es Él. Él se encargará de todo y hará lo necesario para darte lo que necesitas. Entonces podrás ver y vivir que Él te hace descansar en verdes pastos y junto a aguas tranquilas te conduce y te dará nuevas fuerzas, como lo dice Salmo 23:2. Mi clamor fue escuchado y mi oración atendida. Y no fue de inmediato, pasaron algunas situaciones y varios años, pero cuando descansé en el Señor, cuando por medio de su palabra dejé que la transformación sucediera, cuando dejé de confiar en mi propia inteligencia, mi actitud cambió. Dejé de reclamar, empecé a hacer lo que me correspondía. Y cuando llegaba la inseguridad y el miedo, en ese momento recurría a su palabra y oraba los versículos que Él me daba. Él iba disipando todo miedo. Mi esposo vio un cambio en mí y poco a poco todo fue mejorando. Cuando salíamos ya me tomaba de la mano, me abrazaba, cosas que no sucedían antes, y las peleas disminuyeron. Un día empezó a acompañarme a las reuniones de los domingos sin que yo se lo pidiera, y poco a poco Dios le fue transformando. Recuerda que todo es un proceso. Toma su tiempo, descansa en el Señor, sumérgete tanto en Él que aun si las cosas no tienen el resultado que tú quieres, puedas experimentar lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Te animo a que vengas a Él, a que traigas todo ese dolor, sufrimiento delante de Él. Deja de confiar en tu propia sabiduría. Rodéate de personas firmes en la fe. Busca compañeras de oración y oren de manera correcta. Búscala en su palabra, medita en ella todo el día. Cuando lleguen los pensamientos intrusivos, para y en ese momento busca al Señor y Él te dará la respuesta y la salida. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Has sido bueno todo el tiempo, Señor, y no nos has abandonado nunca. Señor, quiero pedirte en este tiempo tan difícil y doloroso que a estas mujeres, Señor, seas tú quien las guíe, las sostenga, que a pesar de la tormenta ellas puedan ver, escucharte. Quita todo aquello que sea una distracción, que pueda impedir que ellas te vean y te escuchen. Trae consuelo y paz a sus corazones. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que este testimonio pueda ayudarte y animarte. Y no olvides que Dios es bueno en todo tiempo.